¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 5 de diciembre de 2022. Que el mes de diciembre, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero a mí siempre me ha parecido un mes como muy mandón. Como esa gente que trata de organizarte la vida casi sin preguntar. Pues un poco así, porque llega y ya de entrada te dice, a ver, esta primera semana tienes el puente y a la que viene acuérdate que tienes que ir a la comida de Navidad del trabajo y la otra Navidad y la otra Nochevieja. Y ya menos mal que los Reyes se lo deja el mes de enero. Pero vamos, que sí, que el mes de diciembre es un mes con espíritu de secretario o secretaria, de los que te llenan la agenda de eventos sin preguntarse ni siquiera si estás de acuerdo o no. El caso es que esta semana, con el comienzo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, son los días por antonomasia del trastero o del rincón más perdido del mueble, más perdido de la casa. Porque cuando te dicen, oye, habrá que poner el pesebre y el arbolito de Navidad, ¿no? Y ahí es cuando te toca bajar al trastero o rebuscar en el mueble a ver dónde guardaste las cosas de Navidad. Que alguna habrá por ahí que, entre que viven en pisos minúsculos y que no son muy de cocinar, lo mismo las bolas del árbol la guardó en el horno en un momento de desesperación y ahí siguen, ¿eh? Así que si no encuentras los adornos y eres un poquito desastre, hazme caso y así como el que no quiere la cosa, mira en el horno por si acaso. Luego ya, depende de cada hogar, pero como decíamos a las 6, el que tenga niños en casa pues tendrá que negociar seguramente la presencia de Playmobiles o de Legos en el portal de Belén. En mi casa, por ejemplo, el pobre Melchor alguna que otra vez ha tenido que ir caminito de Belén a lomos de un dinosaurio o de un dragón. Son esas pequeñas concesiones que uno tiene que hacer, sacrificando un poco la tradición en aras de tener la fiesta en paz con los enanos. Pero bueno, que todos los problemas sean ese, o que todos nuestros disgustos sean, esperemos que no, los que nos pueda dar el fútbol. Ya saben, mañana habrá que ver qué pasa con la selección española, que se va a jugar el pase a cuartos del Mundial frente a Marruecos. Lo del Mundial, la verdad es que está curioso porque mañana Marruecos, si pasamos seguramente Portugal y si pasamos Francia o Inglaterra, que son los dos equipos que ayer se metían en cuartos con bastante solvencia. Pero ya les digo, a pesar de lo que estamos viendo en el Mundial y de que ingleses y franceses están bastante fuertes, lo mejor será centrarse en ganar a Marruecos, que tiene posiblemente a la mejor generación de su historia. Así que vamos a centrarnos y que no nos dé otra pájara como el día de Japón, que lo mismo nos puede dar un disgusto. Y fíjense, España se jugará el pase a cuartos del Mundial el mismo día que la Constitución española cumplirá 44 años. No sabemos si la Carta Magna está sufriendo la famosa crisis de los 40, pero lo cierto es que este año se le junta un ambiente político con una crispación fuera de lo normal, dentro de que España siempre tiene un ambiente político que a los extranjeros los deja bastante atónitos, y con una sensación también más intensa que nunca de que hay en marcha un proyecto político para desmantelar por la puerta de atrás buena parte de lo que significa la Constitución del 78. Hoy ABC destaca, por ejemplo, que llevamos 17 cambios de Código Penal en un manoseo jurídico que tiene mucho de intención política. Que ese proceso se quede a medias o acabe de triunfar dependerá en parte de que la actual mayoría parlamentaria logre mantener a Pedro Sánchez en Moncloa otros 5 años, el que le queda a esta legislatura, y sobre todo otros 4 si le salen las cuentas en las próximas generales. Desde luego los separatistas están mejor que quieren con Pedro Sánchez, y este fin de semana Gabriel Rufián no ha podido ser más sincero en declaraciones a la radio pública. El gobierno ha sucumbido a la exigencia, por no decir el chantaje, consistente en supresión de la sedición a cambio de presupuestos. Desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que de hecho son suyos. Conviene recordar que el presidente Sánchez se comprometió a derogar el delito de sedición, ¿no? Y se iba a acabar la legislatura y no lo hacían. Pues bueno, es que tenemos que utilizar todo lo que está en nuestra mano para que el PSOE haga. Pues más claro el agua. ¿Qué quería Esquerra? Eliminar del Código Penal el delito de sedición. ¿Qué quería el gobierno? Aprobar los presupuestos como fuera. ¿Qué ha pasado al final? Que Pedro Sánchez tiene sus presupuestos y Esquerra va a tener su eliminación de la sedición, y ya veremos si también la rebaja de la malversación. Es verdad que antes de que Esquerra consiguiera lo suyo, Sánchez ya había atado los presupuestos gracias al apoyo de Bildu, pero es que Bildu también se ha llevado su parte, como se encargó de recordar el otro día Arnaldo Otegi. Es decir, los que quieren romper la igualdad de derechos y obligaciones que todavía hay entre los españoles se han ido de puente la mar de satisfechos, pensando además en esas encuestas que vienen a señalar que los meses de octubre y noviembre no han sido especialmente positivos para el Partido Popular,
El País dice hoy directamente que el PSOE ha conseguido prácticamente empatar con el PP. Y hay otras encuestas que, sin llegar a eso, aseguran que los meses de octubre y noviembre no han sido malos para el PP, pero tampoco espectaculares. Según esos sondeos, el PP sigue rozando la mayoría absoluta con Vox, pero no la tienen asegurada. Y sus opciones de pacto siguen siendo, y seguirán siendo, más limitadas que las del PSOE, que ha puesto en marcha todo un proyecto para poder pactar con cualquier cosa que no sea el PP y Vox. Cualquier cosa es cualquier cosa, incluida la derecha supremacista de Cataluña, véase Junts, o la derecha más rancia del País Vasco, véase el PNV, que sigue rindiendo homenaje cada vez que puede a un racista, xenófobo y machista como fue Sabino Arana. Pero hay una cosa que el sanchismo como proyecto político tiene escrito en mármol, y esos son los escaños de cada uno de los miembros del Frankenstein. Esquerra, 13 diputados, PNV, 6 diputados, Bildu, 5 diputados. Escaños que, por lo que dicen las encuestas, no van a variar mucho de cara a las elecciones si esto sigue así. Y si para que la fórmula continúe hay que atentar frontalmente contra el principio de igualdad de los españoles, pues se hace, porque son los socialistas vascos, repetimos, los socialistas, los que están negociando con el PNV no aplicar en el País Vasco el impuesto a las nuevas fortunas que los socialistas han creado pensando en acabar con la autonomía fiscal de las comunidades donde gobierna el centro-derecha. Y dirán, no, es que el PNV sí que aplica el impuesto del patrimonio, que más o menos viene a ser parecido a ese nuevo impuesto a los ricos. Ya, pero si el País Vasco se puede permitir, según qué políticas fiscales, sin miedo a perder atractivo inversor de grandes capitales, lo mismo es porque cuenta con ventajas como el cupo vasco. Y el PSOE, en lugar de rebajar ese tipo de desigualdades, las potencia a cambio de cebarse más todavía con los que plantean otro enfoque económico que se salga de la doctrina de Moncloa. El caso es que, visto lo visto, este fin de semana el líder del PP, Núñez Feijóo, ha hecho una promesa a los españoles. Si él, para ser presidente, tiene que depender de la gente de la que depende Sánchez, pues que prefiere no ser presidente. Que Otegi nunca dirá de mí que mi gobierno está en sus manos. Si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno. Ahí va a estar un poco la clave, porque a Feijóo le fue muy bien en las encuestas al principio con la novedad de su llegada y luego cuando el PP supo centrar el debate público en lo económico. Luego, estas últimas semanas de escándalos políticos e institucionales al PSOE, bueno, pues no le benefician, pero el PP tampoco parece que se haya disparado especialmente en las encuestas gracias a ello. De hecho, se atisba un cierto repunte de Vox. Es más, las cuentas de Moncloa pasan un poco por ahí, en cruzar los dedos para que buena parte de la sociedad española no se indigne demasiado ante lo que se está haciendo con la sedición, el control del Tribunal Constitucional o errores dramáticos y chapuceros como la liberación de agresores sexuales, finiquitar en este final de 2022 buena parte de todos esos escándalos o abusos institucionales y dejar la primera mitad de 2023 al debate económico, cruzando los dedos a su vez para que la economía mejore un poco y la izquierda llegue a mayo pudiendo vender que lo peor ya ha pasado. Si Ucrania y la Unión Europea aguantan el tirón del invierno y ya en primavera la factura energética aprieta un poco menos, y si este mes de diciembre repunta un poco el consumo a pesar de la inflación, pues el temido titular de la recesión lo mismo se puede retrasar. Esas son, ya digo, las cuentas de Moncloa para 2023, contando también con que los retoques de la estadística le ayuden a capear el temporal. Porque ya saben, estos últimos días ha sido un verdadero bombardeo, repitiendo desde el gobierno y desde el PSOE una y otra vez un argumento que aquí con Carlos Herrera nos trajo el otro día, por ejemplo, el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis. Como se contabiliza los datos del empleo, se viene haciendo desde el 11 de marzo de 1985. Pero te digo más, quien contabiliza los datos de empleo, porque tienen las competencias exclusivas, son las comunidades autónomas. Y el SEPES nacional lo único que hace es recoger y exponer los datos que le suministran las comunidades. En el Gobierno y en el PSOE han dado la orden de repetir hasta la saciedad que los datos del paro, los fijos discontinuos, se vienen contabilizando así desde 1985. Y aquí lo que hay que decir es que eso está muy bien y que eso no lo niega nadie. Nadie está acusando al Gobierno de haberse inventado la figura del fijo discontinuo, pero sí de haber impulsado un cambio de metodología y una reforma laboral, sobre todo, que una cosa con la otra hace que se dispare el número de fijos discontinuos sin que aparezcan como parados. La alfombra ya existía, pero lo que no se había hecho hasta ahora era tratar de esconder un camión debajo de esa alfombra. Y miren, aquí
hay que ser rigurosos con el análisis, porque el que diga que los trabajadores con contratos fijos discontinuos no han mejorado ni que sea un poquito gracias a la última reforma laboral, no estará siendo del todo honesto. La situación de muchos trabajadores algo ha mejorado porque un poco más de estabilidad, si tienen que reclamar un préstamo o acometer el alquiler de una vivienda, pues bueno, pudiendo decir que ellos tienen una empresa de referencia a la que regresar cada cierto tiempo para trabajar, eso les viene bien. Y los empresarios sabían que con la nueva ofensiva contra la temporalidad los contratos de fijos discontinuos se iban a disparar. Lo que pasa es que tampoco pusieron el grito en el cielo porque vieron que el periodo de pruebas de esos contratos iba a ser de hasta 6 meses. Y a eso están recurriendo para prescindir igualmente de muchos trabajadores sin pagarle indemnización. Es decir, temporalidad sigue habiendo, por más que diga el gobierno que no. Aquí la gran víctima de todo esto es el análisis riguroso de los datos del mercado laboral en España, porque fíjense, qué fácil sería que el gobierno pusiera un epígrafe en el que se aclarase cuántos fijos discontinuos están en ese mismo momento percibiendo una prestación por desempleo en lugar de estar trabajando. En el mundo digital y de las comunicaciones telemáticas eso debería poder hacerse, pero no lo harán, porque están en maquillar la realidad todo lo que puedan. Y si los españoles, como estarían indicando las encuestas, tampoco se indignan demasiado por el vuelco que se está tratando de dar al régimen del 78, y si la situación económica mejorase un poco, pues ahí estarían los del Frankenstein dispuestos a seguir usando palancas, como dice Rufián, para sacarle a Sánchez lo que haga falta. Y ese perverso juego de intereses mutuos es lo que el PSOE tiene guardado en el armario de cara a 2023.